Nadie me dice que no, dijo el millonario arrogante. Pero la camarera humilde le enseñó una lección. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Imposible. Sebastián Aldana alzó la voz mientras sus ojos oscuros brillaban de indignación. En toda mi vida nadie me había dicho que no. Paloma Guerrero sostuvo la bandeja con las copas de champán sin que le temblara ni una mano, a pesar de que sentía las miradas de todos los invitados de la gala clavadas en ella. Su rostro mantenía esa serenidad que había aprendido a cultivar durante sus 4 años en Colombia. Pues ya es hora de que alguien lo haga, señor Aldana, le respondió con voz firme pero educada. Su dinero no puede comprar mi respeto. El salón principal del Hotel Aldana se había quedado en silencio. Los empresarios más importantes de Bogotá habían dejado de conversar para presenciar algo que jamás pensaron ver. Alguien rechazando públicamente a Sebastián Aldana, heredero del imperio hotelero más grande de Colombia. Sebastián, con sus 32 años y su traje de diseñador, que costaba más que el salario anual de Paloma, no podía creer lo que acababa de escuchar. Desde que había tomado las riendas de la empresa familiar a los 30 años, después del infarto de su padre, todo el mundo se rendía a sus pies, especialmente las mujeres. ¿Sabes quién soy yo?, preguntó dando un paso hacia ella. Sé perfectamente quién es usted. Paloma no retrocedió ni un centímetro. Pero eso no le da derecho a tratarme como si fuera algo que se puede comprar. La conversación había comenzado 5 minutos antes, cuando Sebastián notó a la camarera venezolana sirviendo champán francés a los invitados. Había algo en su elegancia natural, en la forma en que se movía con gracia entre los huéspedes millonarios, que le llamó la atención inmediatamente. «Oye, preciosa», le había dicho cuando ella se acercó a ofrecerle una copa. «¿Qué te parece si después de que termine esto nos vamos a tomar algo más privado?» Paloma había mantenido su sonrisa profesional. «Muchas gracias por la invitación, señor Aldana, pero no será posible. Vamos, no te hagas la difícil». Sebastián había sacado su billetera y había puesto 5 billetes de 100,000 pesos sobre la bandeja. «Con esto puedes comprar muchas cosas bonitas». Fue entonces cuando Paloma había dejado la sonrisa de lado. «No soy difícil, señor. Simplemente tengo principios y su dinero no está en venta mi dignidad». Sebastián había insistido, aumentando la cantidad de dinero, hasta que ella le había dicho las palabras que ahora resonaban en todo el salón. «Su dinero no puede comprar mi respeto». Paloma dio media vuelta y siguió sirviendo a los demás invitados como si nada hubiera pasado. Sebastián se quedó plantado ahí, con los billetes en la mano y la cara roja de vergüenza. Carlos Mendoza, su mejor amigo desde la universidad, se acercó con una sonrisa burlona. «Compadre, creo que esa muchacha te acaba de bajar del trono». «Cállate, Carlos», murmuró Sebastián mientras guardaba el dinero. «Esto no se va a quedar así». Desde el otro lado del salón, Paloma continuó con su trabajo. A sus 28 años había visto suficientes hombres ricos y arrogantes como para saber exactamente con qué tipo de persona estaba tratando. Lo que no sabía era que Sebastián Aldana no era como los otros millonarios que intentaban comprar su atención. Durante el resto de la velada, Sebastián no pudo dejar de observarla. Notó cómo trataba con amabilidad genuina tanto a los invitados importantes como a sus compañeros de trabajo. Vio cómo una anciana derramó vino en su vestido y Paloma inmediatamente se ofreció a ayudarla, sin importar que fuera solo la esposa del contador de una empresa pequeña. «¿Hace cuánto trabaja aquí?», le preguntó Sebastián a Roberto, el gerente del hotel. «Paloma lleva casi 4 años con nosotros, señor Aldana. Es una de nuestras mejores empleadas. Muy responsable, muy puntual». «¿Paloma?». «Paloma Guerrero. Es venezolana. Llegó aquí cuando la situación en su país se puso muy difícil». Sebastián sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de curiosidad y algo que no podía identificar. Cuando la gala terminó y los invitados se fueron, Sebastián se quedó en su oficina del piso 25, desde donde podía ver toda la ciudad. Pero por primera vez en mucho tiempo, las luces de Bogotá no captaron su atención. No podía dejar de pensar en esos ojos verdes que lo habían mirado sin miedo, sin admiración, sin interés. Su asistente, María Elena, tocó la puerta.
Señor Aldana, ¿necesita algo más antes de que me vaya? María Elena, quiero que averigües todo sobre una empleada que se llama Paloma Guerrero. ¿Todo, señor? Todo. ¿Dónde vive? ¿De dónde viene? ¿Qué hace en su tiempo libre? Todo. María Elena no hizo preguntas. Después de 5 años trabajando para Sebastián, había aprendido que cuando su jefe quería algo, era mejor no preguntar por qué. Al día siguiente, Sebastián tenía en su escritorio una carpeta completa sobre Paloma Guerrero. Lo que leyó lo dejó pensativo durante horas. Paloma había llegado a Colombia en 2021, dejando atrás una vida cómoda en Caracas, donde trabajaba como contadora en una empresa de telecomunicaciones. Su madre, Carmen Guerrero, necesitaba medicinas que ya no se conseguían en Venezuela, y su hermano menor, Carlos, había ganado una beca parcial para estudiar ingeniería en la Universidad Nacional de Colombia. Durante sus primeros 2 años en Bogotá, Paloma había trabajado en 3 empleos diferentes, limpiando oficinas por las mañanas, cuidando niños por las tardes y estudiando contabilidad por las noches en una universidad a distancia. Cuando finalmente consiguió el trabajo en el Hotel Aldana, pudo dejar los otros empleos, pero seguía enviando casi todo su sueldo a Venezuela. Lo que más impresionó a Sebastián fue una nota al final del reporte. 3 años atrás, su padre, don Ricardo Aldana, había intentado darle una ayuda económica extra después de enterarse de su situación familiar. Paloma había rechazado el dinero educadamente, explicando que prefería ganarse todo con su propio esfuerzo. La mujer más digna que he conocido, había escrito don Ricardo en sus notas personales. Sebastián cerró la carpeta y se quedó mirando por la ventana. Por primera vez en su vida, una mujer había despertado en él algo más que simple atracción física. Había despertado su respeto. Esa noche, cuando Paloma terminó su turno y salió del hotel, se encontró con un ramo de rosas blancas en el asiento de su bicicleta. La tarjeta decía: «Disculpas por mi comportamiento, S.A.». Paloma miró hacia arriba, hacia las ventanas iluminadas del piso 25, sonrió levemente y le regaló las flores a una señora que vendía dulces en la esquina. La guerra acababa de comenzar. Capítulo 2. Muros invisibles. Sebastián llevaba una semana observando a Paloma desde la distancia. Había intentado 3 veces más acercarse a ella con diferentes estrategias, pero cada una había terminado en fracaso. El lunes le había enviado flores costosas a su estación de trabajo. Las encontró esa tarde repartidas entre todas sus compañeras de limpieza. El martes había intentado cambiarle el turno para darle las horas más cómodas del día. Paloma había ido directamente a hablar con el supervisor. «Señor Ramírez, creo que hay un error en mi horario», había dicho con su acento venezolano, que a Sebastián, escuchando desde su oficina a través del intercomunicador, le parecía cada vez más melodioso. «No hay ningún error, Paloma. Son órdenes de arriba. Entonces necesito que me regrese a mi horario normal. No he hecho nada para merecer un trato especial, y hay compañeras que necesitan esos turnos más que yo». El miércoles, Sebastián había bajado personalmente al área de servicio, algo que no había hecho en sus 2 años como director ejecutivo. «Buenos días», le había dicho a Paloma mientras ella ordenaba los carritos de limpieza. «Buenos días, señor Aldana», había respondido ella sin levantar la vista. «¿Se le ofrece algo?» Quería disculparme por lo del otro día. Me comporté como un idiota». Paloma había dejado de trabajar y lo había mirado directamente a los ojos. «¿Está disculpado? ¿Algo más?» Pensé que tal vez podríamos conversar, como personas normales. Sin dinero de por medio. «Señor Aldana, usted y yo no tenemos nada de qué conversar. Usted es mi jefe y yo soy su empleada». Así de simple. Pero no era simple para Sebastián. Cada día que pasaba, se encontraba más intrigado por esa mujer que parecía inmune a sus encantos. Había empezado a llegar más temprano al hotel solo para verla llegar en su bicicleta vieja, siempre puntual, siempre con una sonrisa genuina para el portero. El jueves por la mañana, todo cambió. Sebastián estaba revisando reportes financieros cuando escuchó sollozos desde el cuarto de suministros. Al abrir la puerta, encontró a Paloma sentada en el suelo, con el teléfono en la mano y lágrimas corriendo por sus mejillas. Por primera vez, la vio vulnerable. «¿Estás bien?»,
preguntó, y por primera vez su voz no tenía esa arrogancia habitual. Paloma se limpió rápidamente las lágrimas y se puso de pie. Sí, señor. Perdón, ya regresó al trabajo. Espera. Sebastián cerró la puerta tras de sí. ¿Qué pasó? Paloma lo miró durante varios segundos, como evaluando si podía confiar en él. Mi mamá está en el hospital en Caracas, dijo finalmente. Necesita una operación y yo no tengo cómo pagarla. Sebastián sintió una punzada en el pecho que no había experimentado nunca. ¿Cuánto necesitas? No. Paloma levantó la mano. No, señor Aldana. Ya sé lo que está pensando y la respuesta es no. No estoy pensando en nada raro. Solo quiero ayudar. ¿Por qué? Preguntó ella con genuina curiosidad. ¿Por qué querría ayudarme? Sebastián se quedó callado. No tenía una respuesta que no sonara falsa o interesada. No lo sé, admitió. Solo sé que quiero hacerlo. Pues yo no lo voy a aceptar. Paloma se dirigió hacia la puerta. Con permiso. Paloma, espera. Ella se detuvo, pero no se volteó. Mi padre siempre decía que eras la mujer más digna que había conocido. Ahora entiendo por qué. Esta vez Paloma sí se volteó con sorpresa en sus ojos. Su papá habló de mí. Cuando rechazaste su ayuda hace 3 años, escribió en sus notas que nunca había conocido a alguien con tanta dignidad. Dijo que ojalá yo aprendiera de personas como tú. Paloma se quedó en silencio por un momento. Su papá es un buen hombre, pero usted todavía tiene mucho que aprender. Enséñame, dijo Sebastián sin pensarlo. ¿Qué? Enséñame a ser mejor persona. Enséñame lo que significa la dignidad. Paloma lo estudió con esos ojos verdes que ya no lo miraban con desconfianza, sino con curiosidad. ¿Por qué haría eso? Porque... Sebastián buscó las palabras correctas. Porque en 32 años nadie me había hecho sentir tan pequeño como tú lo hiciste el otro día, y creo que necesitaba sentir eso. Por primera vez desde que se conocían, Paloma sonrió. Una sonrisa pequeña, pero genuina. ¿Sabe qué, señor Aldana? Hay algo que sí puede hacer por mí, lo que sea. Mi hermano Carlos estudia ingeniería en la Nacional. Está en último año, pero está pensando en desertar porque ya no podemos pagar todos los gastos. Si usted realmente quiere ayudar, ayúdelo a él. Dele un trabajo de medio tiempo aquí en el hotel. Algo digno donde pueda aprender y ganar dinero honestamente. Sebastián asintió inmediatamente. Hecho, ¿cuándo puede empezar? ¿En serio? Los ojos de Paloma se iluminaron por primera vez. En serio, pero con una condición. La expresión de Paloma se endureció de nuevo. ¿Cuál? Que me dejes llevarte un café de vez en cuando, como personas normales, para que puedas enseñarme esas cosas sobre la dignidad. Paloma lo miró durante largo rato. Un café, nada más. Nada más. Y en la cafetería del hotel, nada de lugares privados o cenas elegantes. De acuerdo. Y si intenta algo raro, el trato se cancela y Carlos pierde el trabajo. Entendido. Paloma extendió su mano. Trato hecho, señor Aldana. Cuando Sebastián estrechó su mano, sintió una descarga eléctrica que lo recorrió de pies a cabeza. No era solo atracción física, era algo mucho más profundo y aterrador. Esa tarde, Carlos Guerrero, un joven de 23 años con los mismos ojos verdes de su hermana, se presentó en las oficinas del Hotel Aldana. Sebastián lo puso a trabajar en el departamento de mantenimiento e ingeniería, donde podría aplicar sus conocimientos mientras terminaba su carrera. «Señor Aldana», le dijo Carlos después de su primer día, «mi hermana me dijo que usted le ofreció este trabajo sin conocerme». «¿Por qué?» Sebastián, que estaba revisando unos planos en su oficina, levantó la vista. «Porque tu hermana me está enseñando algo muy importante». «¿Qué cosa?» «Que hay cosas en la vida que no se pueden comprar con dinero». Carlos sonrió con la misma sonrisa cálida de Paloma. «Mi hermana es especial. Ella fue la que nos sacó de Venezuela. Ella fue la que nos dio una nueva oportunidad de vida. Cualquier hombre que quiera conquistarla va a tener que demostrar que la merece. ¿Y cómo se hace eso? Empezando por respetarla. Y algo me dice que usted todavía está aprendiendo qué significa eso». Esa noche, Sebastián se quedó pensando en las palabras de Carlos. Por primera vez en su vida, alguien le había puesto condiciones.
Por primera vez tenía que ganarse algo que realmente quería, y por primera vez no estaba seguro de ser capaz de lograrlo. Capítulo 3. Fantasmas del pasado. 2 meses. Habían pasado desde que Sebastián y Paloma comenzaron sus conversaciones vespertinas en la cafetería del hotel. Lo que había empezado como encuentros incómodos de 15 minutos se había convertido en charlas de 1 hora donde hablaban de todo, de la situación en Venezuela, de los desafíos de manejar un negocio familiar, de los sueños que cada uno tenía. Sebastián había empezado a ver el mundo a través de los ojos de Paloma. Cuando ella le contaba sobre sus primeros años en Bogotá, trabajando 18 horas diarias para poder enviar dinero a casa, él comenzó a entender lo que realmente significaba la palabra sacrificio. ¿Nunca te has arrepentido de venir a Colombia?, le preguntó una tarde mientras tomaban café. Todos los días me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado, respondió Paloma. Pero luego pienso en Carlos graduándose como ingeniero, en mi mamá recibiendo sus medicinas, y sé que tomé la decisión correcta. Debe ser difícil cargar con la responsabilidad de toda tu familia. No es una carga. Paloma lo miró con seriedad. Es amor. Cuando amas a alguien harías cualquier cosa por ellos. Sebastián asintió, aunque no estaba seguro de haber sentido ese tipo de amor alguna vez en su vida. Todo cambió el día que Elena Vega llegó a Bogotá. Sebastián estaba revisando los reportes mensuales cuando María Elena tocó su puerta. «Señor Aldana, hay una señora Elena Vega aquí para verlo. Dice que tienen una cita». Sebastián frunció el ceño. No recordaba ninguna cita programada. «Hazla pasar». Elena Vega entró a la oficina como si fuera la dueña del lugar. A los 30 años era una mujer impresionante. Cabello negro perfectamente peinado, traje de diseñador y una confianza que llenaba toda la habitación. También era la mujer con la que Sebastián había estado comprometido 3 años atrás. «Hola, Sebastián», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Te ves bien?» «Elena». Sebastián se levantó de su escritorio. «¿Qué haces aquí?» «¿No puedo visitar a un viejo amigo?» Elena se acercó y le dio un beso en la mejilla. «Estoy en Bogotá por negocios. Mi cadena de restaurantes se está expandiendo y Colombia parece un mercado muy atractivo». Sebastián conocía bien a Elena. Habían crecido en los mismos círculos sociales de la Ciudad de México, habían estudiado en las mismas universidades privadas y sus familias habían planeado su matrimonio desde que eran adolescentes. El compromiso se había roto cuando Elena decidió enfocarse en expandir el negocio familiar de restaurantes que había heredado a los 25 años. «¿Qué tipo de negocios?», preguntó Sebastián manteniendo distancia. «Una fusión, en realidad». Elena se sentó sin ser invitada. «He estado estudiando el mercado hotelero colombiano. Los Aldana tienen una reputación impecable y las conexiones que necesito. Yo tengo la experiencia en el sector gastronómico y el capital para una expansión importante». «¿Estás proponiendo una sociedad?» «Estoy proponiendo que retomemos donde lo dejamos, Sebastián, tanto en lo personal como en lo profesional». Sebastián sintió un escalofrío. Elena siempre había sido calculadora, pero nunca tan directa. «Elena, lo nuestro terminó hace 3 años, y terminó por buenas razones». «¿En serio?» Elena sonrió con malicia. «Porque según lo que he oído, no has tenido ninguna relación seria desde entonces. ¿Será que nadie ha estado a la altura?» En ese momento, Sebastián vio a Paloma pasar por el pasillo hacia los elevadores. Elena siguió su mirada. «Aunque he escuchado rumores interesantes», continuó Elena, «algo sobre que el gran Sebastián Aldana está perdiendo el tiempo con... ¿Cómo le dicen? ¿La personal de servicio?» «Ten cuidado con lo que dices, Elena». «Oh, Sebastián». Elena se puso de pie. «No me malinterpretes. No tengo nada contra las personas trabajadoras, pero tú y yo sabemos que pertenecemos al mismo mundo. Un mundo que esa... ¿Cómo se llama? ¿Paloma? Un mundo que ella nunca va a entender». «¿Cómo sabes su nombre?» «Cariño, hice mi tarea antes de venir aquí. Sé todo sobre la pequeña camarera venezolana que tiene a mi ex prometido actuando como un colegial enamorado». Sebastián sintió que la sangre se le subía a la cabeza. «Vete, Elena, ahora». «Me voy». Elena se dirigió hacia la puerta.
pero voy a estar en el Hotel Charleston durante 2 semanas. Cuando te canses de jugar a ser el príncipe azul, ya sabes dónde encontrarme. Antes de salir, Elena se detuvo. Ah, y Sebastián, espero que tu nueva amistad no interfiera con los negocios familiares. Sería una lástima que tu padre se enterara de ciertos detalles sobre las actividades de algunos empleados. ¿Qué quieres decir con eso? Nada específico, solo que he estado revisando algunos documentos públicos muy interesantes. ¿Sabías que tu padre tuvo una relación muy especial con una empleada venezolana hace algunos años? Una relación que podría haber comprometido ciertas decisiones empresariales. Sebastián se quedó helado. Eso es mentira. ¿Lo es? Elena sonrió. Pregúntale a tu padre sobre Carmen Herrera, o mejor aún, pregúntale qué pasó con los fondos de ayuda humanitaria que se establecieron en esa época. Con esas palabras, Elena salió de la oficina, dejando a Sebastián con más preguntas que respuestas. Esa tarde Sebastián no pudo concentrarse en nada. Cuando llegó la hora de su café con Paloma, la encontró más callada de lo usual. «¿Todo bien?», le preguntó. «Sebastián, tengo que decirte algo». Paloma lo miró con preocupación. «Una mujer elegante estuvo preguntando por mí esta mañana en el área de servicio. Dijo que era una empresaria mexicana y que quería conocer a la famosa Paloma Guerrero». «¿Qué le dijiste?» «Nada, pero me dio mala espina. ¿Tú sabes quién podría ser?» Sebastián cerró los ojos. Elena no había perdido tiempo. «Paloma, hay algo que tienes que saber. Esa mujer se llama Elena Vega y era mi prometida». Paloma se quedó callada por un momento. ¿Era? Terminamos hace 3 años, pero hoy vino a proponerme una fusión empresarial y otras cosas. ¿Qué tipo de otras cosas? Quiere que volvamos. Dice que pertenecemos al mismo mundo. Paloma asintió lentamente. Y tiene razón, ¿no? No. Sebastián se inclinó hacia adelante. No, Paloma. Puede que hayamos crecido en el mismo ambiente, pero Elena y yo no queremos las mismas cosas en la vida. ¿Y qué quieres tú, Sebastián? Por primera vez, Sebastián tuvo una respuesta clara. Quiero conocerte mejor. Quiero que me sigas enseñando sobre el mundo real. Y quiero ganarte tu confianza de verdad. Paloma sonrió, pero había tristeza en sus ojos. ¿Sabes qué me da miedo, Sebastián? ¿Qué? Que cuando tengas que elegir entre tu mundo y yo, vas a elegir tu mundo, como lo hace todo el mundo. Eso no va a pasar. Eso dijiste antes de saber que tu ex prometida estaba en la ciudad. Paloma se levantó. Mañana no voy a poder tomar café contigo. Tengo algunas cosas que resolver. Sebastián la vio alejarse y supo que Elena acababa de ganar la primera batalla de una guerra que él ni siquiera sabía que había comenzado. Esa noche, llamó a su padre. «Papá, necesito preguntarte algo sobre Carmen Herrera». El silencio al otro lado de la línea le dijo todo lo que necesitaba saber. Capítulo 4. El precio de la verdad. Don Ricardo Aldana tenía 68 años y había construido el imperio hotelero más importante de Colombia a base de trabajo duro y decisiones difíciles. Pero cuando su hijo mencionó el nombre de Carmen Herrera, se sintió como si tuviera 20 años otra vez. «¿Dónde escuchaste ese nombre?», preguntó con voz tensa. «Papá, solo contéstame. ¿Tuviste una relación con una empleada venezolana llamada Carmen Herrera?» El silencio se extendió por varios segundos. «Ven a la casa, Sebastián. Esta conversación no se puede tener por teléfono». 1 hora después, Sebastián estaba sentado en el estudio de su padre, rodeado de fotografías familiares y premios empresariales. Don Ricardo servía 2 whiskies con manos que temblaban ligeramente. Carmen Herrera llegó a trabajar al hotel en 1996. Comenzó don Ricardo sin mirarlo a los ojos. Era contadora, muy inteligente, muy profesional. Tu madre y yo estábamos pasando por una mala racha. Papá, déjame terminar. Don Ricardo tomó un sorbo de whisky. Carmen y yo trabajamos juntos durante meses en la expansión hacia la costa. Pasábamos horas revisando números, planeando estrategias. Y yo me enamoré de ella. Sebastián sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. ¿Mamá lo sabía? Tu madre siempre ha sido muy inteligente. Creo que lo sospechaba, pero nunca me confrontó directamente.
Don Ricardo finalmente miró a su hijo. Carmen quedó embarazada. ¿Qué? Cuando se enteró, vino a decirme que se iba de regreso a Venezuela. Dijo que no quería complicar mi matrimonio ni mi familia. Le ofrecí dinero, le ofrecí apoyo, le ofrecí divorciarme de tu madre. ¿Y qué pasó? Ella rechazó todo. Dijo que su hijo iba a crecer con dignidad, sin ser el secreto de nadie. Don Ricardo se quebró. Nunca volví a saber de ella. Hasta hace 4 años. ¿Hace 4 años? Cuando una joven venezolana llamada Paloma Guerrero llegó a pedir trabajo. El apellido me sonó familiar, así que investigué. Carmen había muerto de cáncer 2 años antes. Paloma era su hija. Sebastián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Paloma es tu media hermana, sí. El vaso de whisky se resbaló de las manos de Sebastián y se estrelló contra el piso. «No puede ser», gritó poniéndose de pie. «Eso es imposible». «Sebastián, cálmate». «No me voy a calmar». Sebastián comenzó a caminar de un lado a otro. «¿Cómo pudiste ocultarme algo así? ¿Cómo pudiste dejar que yo...?» Se detuvo abruptamente al darse cuenta de lo que estaba a punto de decir. «¿Que tú qué, hijo?» Sebastián se dejó caer en el sillón con la cabeza entre las manos. «Papá, yo estoy enamorado de ella». Don Ricardo cerró los ojos. «Dios mío, ¿ella lo sabe? ¿Sabe que somos hermanos?» «No, y no debe saberlo nunca». Don Ricardo se acercó a su hijo. «Sebastián, Carmen me hizo jurar que nunca le diría a Paloma quién era su padre. Dijo que no quería que cargara con esa responsabilidad. Pero tengo que decírselo. No puedo seguir sintiendo lo que siento por ella sabiendo lo que sé». «¿Y vas a destruir su vida por eso?» Don Ricardo se puso de pie. Paloma ha construido su identidad siendo la hija que sacó a su familia adelante. ¿Vas a quitarle eso solo para tranquilizar tu conciencia?» Sebastián se quedó en silencio, procesando la magnitud de la situación. «Papá, ¿cómo voy a vivir con esto? Como he vivido yo durante 28 años. Con la certeza de que a veces hacer lo correcto significa guardar silencio». En ese momento, el teléfono de Sebastián sonó. Era un número desconocido. «Sebastián, soy Elena. Creo que deberíamos hablar. No tengo nada que hablar contigo. Ni siquiera sobre los documentos que tengo en mi poder. Documentos que prueban ciertas irregularidades en las contrataciones de empleados venezolanos en los últimos años». Sebastián miró a su padre, que había palidecido. «¿Qué documentos?» «Ven al Hotel Charleston mañana a las 8. Habitación 1205. Y Sebastián, ven solo». La línea se cortó. «¿Qué documentos puede tener Elena?», preguntó Sebastián. Don Ricardo se dirigió a su caja fuerte y sacó una carpeta gruesa. «Cuando Paloma llegó, yo quise ayudarla sin que se diera cuenta. Facilité algunos procesos de documentación, ayudé con algunas becas para su hermano. Me aseguré de que tuviera los mejores turnos». «Papá, eso no es ilegal». «No, pero podría malinterpretarse, especialmente si alguien quisiera hacer ver que fue favoritismo por razones personales». Sebastián entendió inmediatamente. «Elena va a chantajearme». «¿Qué vas a hacer?» Sebastián se puso de pie. «Lo que tengo que hacer». Al día siguiente, Sebastián llegó puntualmente al Hotel Charleston. Elena lo esperaba en una suite lujosa, vestida con un traje de diseñador y una sonrisa que prometía problemas. «Puntual como siempre», dijo sirviéndose una copa de vino. «¿Quieres algo de beber?» «Ve al grano, Elena. Directo al asunto. Me gusta eso». Elena sacó una carpeta de su maletín. «Aquí tengo documentos que prueban que tu padre dio trato preferencial a ciertos empleados venezolanos. Facilitó procesos de residencia, ayudó con becas universitarias, incluso ayudó con gastos médicos. Eso es filantropía, no corrupción». «¿En serio?» Elena sonrió. «¿Y qué pensará la prensa cuando descubra que todos esos actos de filantropía estaban dirigidos específicamente a la familia de Carmen Herrera?» Sebastián sintió que se le helaba la sangre. «¿Cómo sabes sobre Carmen?» «Cariño, cuando quiero investigar algo, lo investigo completamente. Sé sobre la relación de tu padre con Carmen, sé sobre el embarazo, y sé que Paloma es tu media hermana. ¿Qué quieres? Es simple. Te casas conmigo, fusionamos nuestras empresas
y estos documentos desaparecen para siempre. ¿Y si me niego? Entonces mañana por la mañana todos los periódicos de Colombia van a tener una historia muy interesante sobre el escándalo familiar de los Aldana. Sebastián se quedó callado, evaluando sus opciones. Necesito tiempo para pensarlo. Tienes hasta mañana a las 6 de la tarde. Elena se acercó y le acarició la mejilla. Sabes que somos perfectos el uno para el otro, Sebastián. Siempre lo hemos sido. Elena, ¿por qué estás haciendo esto? Por primera vez, la máscara de seguridad de Elena se resquebrajó ligeramente. Porque te amo, idiota. Porque he pasado 3 años tratando de olvidarte y no he podido. Y porque no voy a perder ante una camarera que ni siquiera sabe quién es realmente. Sebastián salió del hotel sintiéndose como si el mundo se hubiera vuelto loco. No solo había descubierto que estaba enamorado de su media hermana, sino que ahora tenía que elegir entre su familia y sus sentimientos. Esa noche, buscó a Paloma en el hotel, pero Roberto le dijo que había pedido varios días libres. ¿Está enferma? No, señor Aldana. Dijo que tenía que resolver algunos asuntos familiares urgentes. Sebastián supo inmediatamente que Elena había hecho su movimiento. Condujo hasta el apartamento de Paloma en el barrio La Candelaria. Era un edificio modesto de 3 pisos, muy diferente al mundo de lujo en el que él había crecido. Cuando tocó la puerta, quien abrió fue Carlos. «Sebastián». Carlos se veía tenso. «No es buen momento». «¿Está Paloma?» «Sí, pero...» «Déjalo pasar, Carlos», dijo la voz de Paloma desde adentro. Carlos se hizo a un lado y Sebastián entró al apartamento. Era pequeño pero acogedor, con fotografías familiares y libros por todas partes. Paloma estaba sentada en el sofá, con los ojos rojos de llorar. «¿Qué te dijo Elena?», preguntó Sebastián sin preámbulos. «Muchas cosas». Paloma lo miró con una mezcla de tristeza y enojo. «Me dijo que ustedes van a casarse. Me dijo que todo esto ha sido un juego para ti. Eso no es verdad». «¿No?» Paloma se puso de pie. «Entonces dime la verdad, Sebastián. Dime por qué una mujer como Elena Vega vendría hasta aquí solo para mentirme». Sebastián se quedó callado. La verdad era demasiado complicada, demasiado dolorosa. «No puedo». «¿No puedes o no quieres? Paloma, hay cosas que no entiendes. Entonces explícamelas», gritó ella. «Explícame por qué siento como si me hubiera enamorado de alguien que no existe». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Era la primera vez que cualquiera de los dos admitía abiertamente sus sentimientos. «Paloma». «No». Ella levantó la mano. «Ya es demasiado tarde. Mañana Carlos y yo nos vamos a Medellín. Él consiguió una oportunidad de trabajo allá y yo necesito empezar de nuevo. No te vayas. ¿Por qué no debería hacerlo? Dame una razón. Una sola razón verdadera». Sebastián la miró, sabiendo que la única razón verdadera era la que nunca podría decirle. «No puedo». Paloma asintió como si hubiera estado esperando esa respuesta. «Entonces no hay nada más que hablar». Sebastián salió del apartamento sintiendo como si le hubieran arrancado el corazón. En menos de 24 horas, había perdido a la mujer que amaba y había descubierto que nunca podría tenerla. El destino, pensó, tenía un sentido del humor muy cruel. Capítulo 5. Sacrificio y partida. Sebastián no durmió esa noche. Se quedó despierto en su apartamento de lujo, mirando las luces de Bogotá y pensando en las palabras de Paloma. «Siento como si me hubiera enamorado de alguien que no existe». La ironía era dolorosa. Él también se había enamorado de alguien que, técnicamente, no podía amar. A las 6 de la mañana su teléfono sonó. Era Carlos. «Sebastián, necesito hablar contigo». «¿Pasó algo?» «Sí. Paloma no sabe que te estoy llamando, pero ayer en la noche llegaron unos tipos a preguntar por ella. Dijeron que eran de migración». Sebastián se incorporó inmediatamente. «¿Qué les dijeron?» «Nada, porque no estaba. Pero Sebastián, ellos tenían información muy específica sobre su estatus migratorio, cosas que solo alguien con conexiones podría conseguir». Sebastián cerró los ojos. Elena no estaba jugando. «Carlos, ¿dónde está Paloma ahora?» «Empacando. Nos vamos en el bus de las 3 de la tarde. No se vayan, dame hasta mañana». «¿Para qué?» «Para arreglar esto». Carlos se quedó callado por un momento. «Sebastián, no sé qué está pasando entre ustedes, pero mi hermana está destrozada».
Anoche lloró hasta quedarse dormida. Si no puedes garantizarme que vas a solucionar esto de verdad, es mejor que los dejes ir. Te lo garantizo. A las 9 de la mañana, Sebastián estaba en la oficina de su abogado, Mauricio Salazar, un hombre de 50 años que había trabajado con la familia Aldana durante décadas. Mauricio, necesito que me expliques qué opciones tengo si alguien está amenazando a mi familia con documentos que pueden ser malinterpretados. ¿Qué tipo de documentos? Sebastián le explicó la situación, omitiendo los detalles sobre su parentesco con Paloma. ¿Y dices que esta mujer tiene pruebas de que tu padre ayudó específicamente a esta familia venezolana? Sí. Sebastián, a menos que haya habido intercambio de dinero por favores específicos, no hay ningún delito. Ayudar a empleados en situaciones difíciles es completamente legal. Pero podría dañar la reputación de la empresa. Podría generar rumores, sí, pero nada que no se pueda manejar con una buena estrategia de comunicaciones. Sebastián se sintió como si le hubieran quitado un peso de encima. ¿Estás seguro? Completamente. Pero Sebastián, ¿por qué no me cuentas qué es lo que realmente te preocupa? Sebastián miró por la ventana hacia la ciudad que había sido su hogar toda la vida. Mauricio, ¿qué harías si tuvieras que elegir entre proteger a tu familia y estar con la persona que amas? Dependería de si esas dos cosas son realmente incompatibles. ¿Y si lo fueran? Mauricio se recostó en su silla. Entonces tendría que decidir si puedo vivir con la culpa de cualquier decisión que tome. A las 12 del mediodía, Sebastián llegó al Hotel Charleston. Esta vez no fue a la suite de Elena. Fue directamente a la recepción. «Necesito hablar con Elena Vega», le dijo al recepcionista. «Dígale que Sebastián Aldana la está esperando en el bar». Elena apareció 20 minutos después, vestida para matar y sonriendo como si ya hubiera ganado. «¿Ya tomaste tu decisión?» «Sí». Sebastián se puso de pie. «Mi respuesta es no». La sonrisa de Elena se desvaneció. «¿Estás seguro? Porque yo no hago amenazas vacías». «Lo sé. Y yo no me caso por chantaje». Elena se sentó y pidió un martini. «¿Sabes qué es lo más patético de todo esto, Sebastián? Que estás destruyendo tu vida por una mujer que nunca podrás tener realmente». «¿Qué quieres decir con eso?» «Oh, cariño». Elena sonrió con malicia. «¿En serio crees que pueden tener un futuro juntos? Ella es tu hermana». «Media hermana», corrigió Sebastián automáticamente, y después se maldijo por haber caído en la trampa. «La diferencia es irrelevante, y aunque no lo fuera, ¿crees que una relación entre ustedes podría funcionar? Ella siempre va a sentir que debe todo a tu familia. Tú siempre vas a preguntarte si ella está contigo por gratitud o por amor». Las palabras de Elena tocaron una fibra sensible, porque Sebastián había pensado exactamente lo mismo. «Además», continuó Elena, «¿qué va a pasar cuando la prensa se entere? ¿Cuando el país entero sepa que el heredero de los Aldana está con su empleada? ¿Cuando descubran la conexión familiar? El escándalo va a destruirlos a ambos». Sebastián se quedó callado, porque sabía que Elena tenía razón. «Cásate conmigo, Sebastián. Fusionemos nuestras empresas. Será perfecto para ambos. Y si me niego, entonces publicaré la historia completa. La relación de tu padre con Carmen, el parentesco con Paloma y tu romance con ella. ¿Puedes imaginar cómo va a reaccionar el público a eso?» Sebastián cerró los ojos. Elena había encontrado la manera perfecta de destruir no solo su reputación, sino también la de Paloma. «¿Qué garantías tengo de que vas a cumplir tu palabra?» «Mi palabra de honor». «Tu palabra no vale nada, Elena». Elena se puso de pie, ofendida. «Tienes hasta las 6 de la tarde. Si no vienes a buscarme mañana por la mañana, la historia va a estar en todos los periódicos del país». Después de que Elena se fue, Sebastián se quedó sentado en el bar durante 2 horas, tomando whisky y pensando en sus opciones. A las 3:30 de la tarde manejó hasta la terminal de buses. Encontró a Paloma y Carlos esperando con 2 maletas pequeñas y una mochila. «¿Qué haces aquí?», preguntó Paloma sin mirarlo a los ojos. «Vine a despedirme». «¿Eso es todo?». Sebastián la miró, memorizando cada detalle de su rostro. «Paloma, quiero que sepas que todo lo que pasó entre nosotros fue real. Mis sentimientos por ti son reales». «Pero no son suficientes», dijo ella con voz quebrada.
No, no son suficientes. Por primera vez, Paloma lo miró directamente. ¿Vas a casarte con ella? Sebastián no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Entiendo. Paloma se puso de pie. Espero que seas feliz, Sebastián. Paloma. No. Ella levantó la mano. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Carlos se acercó a Sebastián. Gracias por todo, el trabajo, las oportunidades. Mi hermana nunca va a admitirlo, pero estos meses contigo fueron los más felices que la he visto en años. Cuídala. Siempre lo hago. Sebastián vio cómo Paloma y Carlos subían al bus que los llevaría a Medellín. Paloma se sentó junto a la ventana, y por un momento sus ojos se encontraron. Ella puso la mano sobre el vidrio. Sebastián puso su mano del otro lado, sabiendo que era la última vez que estarían tan cerca. El bus arrancó y se alejó lentamente de la terminal. Sebastián se quedó ahí parado hasta que desapareció completamente de su vista. A las 6 en punto, llegó al Hotel Charleston. Elena lo esperaba en el lobby con una sonrisa victoriosa. Sabía que tomarías la decisión correcta. Tengo una condición. ¿Cuál? Paloma y su hermano no pueden saber nunca sobre este acuerdo. Para ellos, esto tiene que parecer una decisión que tomé por mi propia voluntad. Por supuesto. No me interesa crear dramas innecesarios. Elena se acercó y le tomó la mano. Vamos a ser muy felices, Sebastián. Sebastián la miró y sintió absolutamente nada. Sí, mintió. Muy felices. Esa noche, Sebastián llamó a su padre para contarle lo que había decidido. ¿Estás seguro de que es lo correcto?, preguntó don Ricardo. No, pero es lo necesario. Hijo, lamento mucho que tengas que pagar por mis errores. No son errores, papá, son consecuencias, y a veces las consecuencias no tienen nada que ver con la justicia. Sebastián colgó el teléfono y se sirvió un whisky. Por la ventana de su apartamento podía ver toda Bogotá, la ciudad donde había nacido y crecido, la ciudad donde había conocido el amor verdadero y donde había tenido que renunciar a él. En Medellín, Paloma también miraba por la ventana de su nuevo apartamento, preguntándose si había tomado la decisión correcta al irse. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Ambos habían elegido el sacrificio por encima del amor, sin saber que a veces las decisiones más nobles son también las más equivocadas. Capítulo 6. Construyendo puentes. 6 meses después, Sebastián Aldana era oficialmente el hombre más miserable de Colombia. Su compromiso con Elena había sido anunciado en todas las revistas de sociedad del país. La fusión entre los hoteles Aldana y los restaurantes Vega promete ser una de las alianzas empresariales más exitosas de Latinoamérica, según los expertos. Pero Sebastián sabía la verdad. Era una prisión dorada construida sobre mentiras y chantaje. Elena había cumplido su palabra de no publicar la historia sobre su familia, pero había convertido su vida en un infierno de eventos sociales, reuniones empresariales y planes de boda que él soportaba como autómata. Sebastián, ¿me estás escuchando? Elena lo sacó de sus pensamientos durante una reunión con los organizadores de la boda. Perdón, ¿qué decías? Que necesitamos decidir el menú para la recepción. ¿Prefieres la langosta o el salmón? Me da igual. Elena sonrió con paciencia forzada. Cariño, es nuestra boda. Deberías mostrar un poco más de interés. Tienes razón. Sebastián se puso de pie. Disculpen, tengo una llamada importante. Salió de la oficina antes de que Elena pudiera protestar. En el pasillo, su asistente María Elena lo esperaba con una expresión preocupada. Señor Aldana, llegó esto para usted. Le entregó un sobre sin remitente. Sebastián abrió el sobre y encontró una fotografía de Carlos Guerrero en una ceremonia de graduación, vestido con toga y birrete, sonriendo junto a una mujer que Sebastián reconoció inmediatamente. Paloma se veía diferente, más delgada quizás, pero había algo en sus ojos que no había visto antes. Paz. Al reverso de la fotografía, alguien había escrito con letra de Carlos: Ingeniero Carlos Guerrero, Universidad Nacional. Primer miembro de la familia en graduarse de la universidad. Gracias por creer en mí. Sebastián se quedó mirando la fotografía durante varios minutos. Por primera vez en meses, sonrió genuinamente. María Elena,
Necesito que canceles todas mis citas de hoy. ¿Todas, señor? Todas. Y necesito que reserves un vuelo a Medellín. ¿Para cuándo? Para ahora. 2 horas después, Sebastián estaba en un avión rumbo a Medellín, sin equipaje y sin plan. Solo sabía que necesitaba ver a Paloma, aunque fuera de lejos. Cuando llegó a Medellín, fue directamente a la dirección que había encontrado en los archivos de recursos humanos. Carlos trabajaba como ingeniero junior en una empresa de construcción sostenible. Lo encontró en una obra en construcción, supervisando la instalación de paneles solares. ¿Sebastián? Carlos se quitó el casco de seguridad sorprendido. ¿Qué haces aquí? Vine a felicitarte. Me enteré de tu graduación. Carlos sonrió, pero había cautela en sus ojos. Gracias. ¿Cómo te enteraste? Tengo mis fuentes. Sebastián miró alrededor. ¿Te ves bien? ¿El trabajo te gusta? Me encanta. Estamos construyendo edificios que consumen 60% menos energía que los tradicionales. Es el futuro de la construcción. ¿Y Paloma? ¿Cómo está? La expresión de Carlos se endureció. ¿En serio me estás preguntando eso? ¿Carlos? No, Sebastián. Tú no tienes derecho a preguntar por mi hermana, no después de lo que hiciste. No sabes toda la historia. Sé suficiente. Carlos se acercó. Sé que ella te amaba de verdad. Sé que cuando se enteró de tu compromiso, se encerró en su cuarto durante una semana sin comer. Y sé que hasta hoy, 6 meses después, todavía grita tu nombre en las pesadillas. Cada palabra fue como una puñalada para Sebastián. ¿Dónde está? ¿Para qué quieres saberlo? ¿Para terminar de destruirla? Carlos, por favor, solo necesito hablar con ella 5 minutos. Carlos lo estudió durante largo rato. Trabaja en el Hotel Dan Carlton. Es supervisora de servicios. Pero Sebastián, si vas a lastimar más, mejor no vayas. 1 hora después, Sebastián estaba en el lobby del Hotel Dan Carlton, un establecimiento elegante pero mucho más pequeño que los hoteles de su familia. Preguntó por Paloma en recepción. La señorita Guerrero está en una reunión con proveedores, le dijo la recepcionista. ¿Gusta esperarla? Sebastián se sentó en el lobby y esperó. 40 minutos después, vio a Paloma salir de una sala de conferencias acompañada de 3 hombres de traje. Estaba hablando sobre sistemas de limpieza ecológicos y reducción de costos operacionales. Se veía profesional, segura, como si hubiera encontrado su lugar en el mundo. Cuando los hombres se fueron, Paloma se dirigió hacia los elevadores. Sebastián se puso de pie. Paloma. Ella se detuvo abruptamente y se volteó. Por un segundo, su máscara profesional se resquebrajó y Sebastián pudo ver dolor en sus ojos. Pero solo por un segundo. Sebastián, dijo con voz neutra, ¿qué haces aquí? Necesitaba verte. ¿Para qué? Para pedirte perdón. Paloma miró alrededor del lobby lleno de huéspedes. Aquí no. Ven. Lo condujo a una pequeña oficina detrás de la recepción. Cuando cerró la puerta, se volteó hacia él. «Tienes 5 minutos». Sebastián la miró realmente por primera vez en meses. Estaba más delgada, sí, pero también más fuerte. Llevaba un traje elegante pero discreto, y su cabello estaba recogido en un moño profesional. «¿Te ves bien? No vine aquí para hablar de mi apariencia. Paloma, hay cosas que no pudiste entender cuando me fui. ¿Cosas como qué? ¿Como que me estabas usando para pasar el tiempo hasta que tu verdadera novia regresara? No, nunca fue eso. Entonces, ¿qué fue, Sebastián? Porque yo pensé que lo que teníamos era real. Era real. Sebastián se acercó. Era lo más real que he sentido en mi vida. Pero no era suficiente. No era posible. ¿Por qué no era posible? ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué soy inmigrante? ¿Por qué no pertenezco a tu clase social? Sebastián cerró los ojos. No podía decirle la verdad, pero tampoco podía seguir mintiendo. Porque hay cosas sobre mi familia, sobre tu familia, que complicarían todo. ¿Qué tipo de cosas? En ese momento, el teléfono de Sebastián sonó. Era Elena. ¿No vas a contestar?, preguntó Paloma con amargura. Tal vez es tu prometida preguntándose dónde está su futuro esposo. Sebastián rechazó la llamada. Paloma, si pudiera cambiar las cosas, pero no puedes. Ella se dirigió hacia la puerta. Sebastián, yo te perdoné hace meses. Me tomó tiempo,
pero entendí que pertenecemos a mundos diferentes. Lo que no entiendo es por qué viniste hasta acá a remover heridas que ya estaban sanando. Porque no puedo vivir sin saber que estás bien. Estoy bien. Tengo un buen trabajo. Carlos se graduó. Mi mamá... Su voz se quebró ligeramente. Mi mamá murió hace 2 meses, pero murió tranquila sabiendo que habíamos triunfado. Sebastián sintió como si le hubieran dado una patada en el estómago. Paloma, lo siento mucho. Gracias. Ella se limpió los ojos discretamente. Pero ya no necesito tu compasión, ni tu dinero, ni tu culpa. ¿Qué necesitas? Que me dejes en paz. Sebastián asintió lentamente. Está bien, pero antes de irme, quiero que sepas algo. ¿Qué? Que eres la mujer más extraordinaria que he conocido, y que si las cosas fueran diferentes... Pero no lo son. Paloma abrió la puerta. Adiós, Sebastián. Sebastián salió de la oficina y del hotel sin mirar atrás. En el taxi camino al aeropuerto, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Esa noche llegó a Bogotá y fue directamente a la casa de Elena. La encontró cenando con su madre, quien había llegado de México para ayudar con los preparativos de la boda. Sebastián, querido, la señora Vega se puso de pie para saludarlo. ¿Dónde estabas? Elena estaba preocupada. Necesito hablar con Elena. A solas. La madre de Elena miró a su hija con curiosidad, pero se retiró discretamente. ¿Dónde estabas?, preguntó Elena cuando se quedaron solos. En Medellín. ¿Haciendo qué en Medellín? Despidiéndome de Paloma. Elena se puso tensa. ¿Para qué necesitabas despedirte de ella? Porque no me voy a casar contigo. Elena dejó caer la copa de vino que tenía en la mano. ¿Qué? Lo que oíste. No me voy a casar contigo. Sebastián, no seas ridículo. Ya mandamos las invitaciones, ya pagamos el salón. Elena, puedes publicar todos los documentos que quieras. Puedes arruinar mi reputación y la de mi familia. Pero no me voy a casar contigo. ¿Estás loco? ¿Vas a destruir todo por una mujer que ni siquiera te quiere? No. Sebastián se puso de pie. Lo voy a hacer porque finalmente entendí lo que Paloma trataba de enseñarme. ¿Qué cosa? Que la dignidad no se puede comprar y que vivir sin ella no es vivir. Elena se quedó callada por varios segundos. ¿Y si te digo que los documentos que tengo son falsos? Sebastián se detuvo en seco. ¿Qué? Los documentos, Sebastián. Los inventé. Tu padre nunca hizo nada ilegal. Yo solo quería que regresaras conmigo. Sebastián se volteó lentamente. ¿Me estás diciendo que me chantajeaste con documentos falsos? Te estoy diciendo que te amo y que hice lo que fuera necesario para recuperarte. Elena, Sebastián se acercó, acabas de confirmar que tomé la decisión correcta. ¿Qué vas a hacer? Voy a construir mi propia vida, sin chantajes, sin mentiras, sin miedo. ¿Y Paloma? Sebastián sonrió tristemente. Paloma ya construyó la suya, sin mí, y tiene razón en hacerlo. Salió de la casa de Elena sintiéndose libre por primera vez en meses. No sabía qué iba a hacer con su vida, pero sabía que por fin iba a vivirla en sus propios términos. Al día siguiente, renunció a su puesto como director ejecutivo de Hoteles Aldana y vendió todas sus acciones de la empresa familiar. Con el dinero estableció un fondo de becas para jóvenes inmigrantes que quisieran estudiar ingeniería o administración hotelera. No era mucho, pero era un comienzo. Epílogo 18. Meses después de los eventos principales, Sebastián Aldana se despertó a las 5:30 de la mañana en su pequeño apartamento en Medellín. No tenía alarma. Su cuerpo ya se había acostumbrado al horario que exigía dirigir su propio negocio. El Hotel Verde, como había decidido llamarlo, era un proyecto modesto, 24 habitaciones en un edificio restaurado del centro histórico de Medellín. Nada que ver con los hoteles de lujo de su familia, pero cada detalle había sido diseñado con un propósito: sostenibilidad ambiental, empleos dignos para inmigrantes y precios accesibles para viajeros conscientes. Sebastián se puso su ropa de trabajo, jeans, camisa blanca, zapatos cómodos, y caminó las 6 cuadras hasta su hotel. Ya no tenía chofer, ni asistente personal, ni oficina en el piso 25. Tenía algo mejor: la satisfacción de construir algo con sus propias manos. «Buenos días, jefe», lo saludó María,
la recepcionista venezolana que había contratado hacía 8 meses. «Buenos días, María, ¿cómo estuvo la noche?» «Tranquila». Llegaron 2 huéspedes más tarde de lo esperado, pero Carlos les ayudó con el equipaje. Carlos, su cuñado, aunque ninguno de los dos lo sabía. El joven ingeniero había aceptado el trabajo de supervisor de mantenimiento después de que Sebastián le explicara su visión para el hotel, un negocio que demostrara que se podía ser rentable sin explotar a Via. Los empleados. ¿Y Paloma?, preguntó Sebastián tratando de sonar casual. María sonrió. Después de 18 meses, todos en el hotel sabían sobre la tensión no resuelta entre su jefe y la supervisora de servicios. Llegó temprano. Está revisando las habitaciones del 3er piso. Sebastián subió las escaleras hacia el 3er piso. Encontró a Paloma supervisando el trabajo de las camareras, verificando que cada habitación cumpliera con los estándares del hotel. «Buenos días», le dijo. «Buenos días, Sebastián», respondió ella sin levantar la vista de su lista de verificación. Habían desarrollado una rutina en estos meses: cordialidad profesional, respeto mutuo y una tensión subyacente que ambos fingían no notar. Paloma había aceptado el trabajo después de mucha insistencia de Carlos y con la condición absoluta de que fuera tratada como cualquier otro empleado. Sebastián había cumplido su palabra. Nunca le había dado trato preferencial, nunca había mencionado su pasado, nunca había cruzado la línea profesional, pero tampoco había podido ignorar cómo se había convertido en una líder natural en el hotel, cómo los otros empleados la respetaban, cómo había implementado sistemas de eficiencia que habían mejorado tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales. «Necesitamos hablar sobre el presupuesto para el próximo trimestre», dijo Paloma, finalmente mirándolo. «¿Problemas?» «No exactamente, pero tengo algunas propuestas que podrían ayudarnos a reducir costos sin afectar la calidad». «Te escucho». «¿Aquí?» Paloma miró alrededor del pasillo lleno de empleados trabajando. «En mi oficina, en 10 minutos». La oficina de Sebastián era un cuarto pequeño en el 1er piso que había sido un closet de suministros. Tenía un escritorio viejo, 2 sillas y una ventana que daba al patio interior del hotel. Cuando Paloma llegó, traía una carpeta llena de documentos y gráficos hechos a mano. «He estado analizando nuestros gastos operacionales», comenzó abriendo la carpeta. «Creo que podemos cambiar a proveedores locales para la ropa de cama y las amenidades. Sería 15% más barato y apoyaríamos la economía local». Sebastián estudió los números. Como siempre, el trabajo de Paloma era impecable. ¿Y la calidad? Probé muestras durante el mes pasado. Igual calidad, mejor precio y reducimos nuestra huella de carbono porque no tenemos que traer cosas de Bogotá. Aprobado. ¿Qué más? Paloma le mostró 5 propuestas más, cada una respaldada por investigación meticulosa y análisis financiero. «Paloma», dijo Sebastián cuando terminó la presentación, «esto es trabajo de gerente general, no de supervisora de servicios». Ella se puso tensa. «Solo estoy haciendo mi trabajo». «No, estás haciendo mucho más que tu trabajo, y creo que ya es hora de que tu posición y tu salario reflejen tu contribución real al hotel. No necesito tu caridad». «No es caridad, es justicia». Paloma cerró la carpeta y se puso de pie. «Sebastián, ya hemos hablado de esto. No quiero trato especial». «¿Y si no fuera trato especial? ¿Y si fuera una oferta que le haría a cualquier persona con tu talento y dedicación?» «¿Qué estás proponiendo?» Sebastián tomó un sobre de su escritorio. «Sociedad, 30% del hotel. Tu nombre en los documentos legales. Decisiones compartidas. Ganancias compartidas». Paloma se quedó callada, mirando el sobre sin tomarlo. «¿Por qué?» «Porque en 18 meses has demostrado que entiendes este negocio mejor que yo. Porque los empleados te respetan más que a mí. Y porque creo que juntos podemos hacer algo especial». «Sebastián, antes de que digas que no, piénsalo. No como Sebastián y Paloma. Piénsalo como 2 profesionales que quieren construir algo importante». Paloma tomó el sobre, pero no lo abrió. «¿Y qué pasa con todo lo demás?» Era la primera vez en 18 meses que cualquiera de los dos mencionaba su historia personal. «No lo sé», admitió Sebastián. «Honestamente, no lo sé, pero sé que respeto la profesional en la que te has convertido
y sé que este hotel funciona mejor cuando trabajamos juntos. Paloma asintió lentamente. Voy a pensarlo. Tómate todo el tiempo que necesites. Paloma se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Sebastián, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Eres feliz? Aquí, haciendo esto, viviendo así. Sebastián la miró directamente a los ojos. Sí. Por primera vez en mi vida, sí soy feliz. Me alegro, dijo ella, y por primera vez en meses, su sonrisa fue genuina. Una semana después, Paloma firmó los documentos de sociedad. Sebastián organizó una pequeña celebración para todos los empleados del hotel, donde anunció que Paloma Guerrero era oficialmente su socia y cogerente. Carlos fue el primero en felicitarla. Estoy orgulloso de ti, hermana. Gracias. Pero esto es solo el comienzo. ¿El comienzo de qué? Paloma miró alrededor del pequeño hotel, lleno de empleados que habían encontrado dignidad en su trabajo, huéspedes que se sentían bienvenidos y un negocio que demostraba que se podía ser exitoso sin explotar a nadie. Del futuro que vinimos a buscar a Colombia. Esa noche, después de que todos se fueron, Sebastián y Paloma se quedaron revisando planes para expandir el hotel. Trabajaron hasta muy tarde, bebiendo café y discutiendo ideas. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Paloma mientras organizaba los papeles. ¿Qué? Que después de todo lo que pasó, después de todo el dolor, terminamos aquí, trabajando juntos. ¿Te parece extraño? No extraño. Correcto. Como si todo lo que pasó nos hubiera preparado para esto. Sebastián la miró, preguntándose si alguna vez podría decirle toda la verdad, preguntándose si alguna vez podrían ser algo más que socios, preguntándose si el amor que había sentido por ella se había transformado en algo diferente, pero igualmente profundo. Paloma, dijo finalmente. ¿Sí? ¿Crees en las segundas oportunidades? Ella lo miró durante largo rato. Creo en las personas que aprenden de sus errores. Creo en las personas que luchan por ser mejores. Y creo en construir algo nuevo sobre los cimientos de lo que se rompió. Eso es un sí. Es un ya veremos. Paso a paso. Día a día. Sebastián sonrió. Paso a paso, me parece perfecto. Se quedaron trabajando hasta que salió el sol, planeando el futuro de su hotel, de sus empleados, y quizás, solo quizás, de ellos mismos. Ninguno de los dos sabía que don Ricardo Aldana había estado siguiendo discretamente el progreso de su hijo, orgulloso de la transformación que había visto. Ninguno sabía que Elena había regresado a México y se había casado con un empresario que realmente la amaba. Ninguno sabía que el secreto sobre su parentesco seguiría siendo un secreto, guardado para siempre en el corazón de un hombre viejo que había aprendido que a veces el amor más grande es el que se mantiene en silencio. Lo que sí sabían era que habían encontrado algo que ninguno había tenido antes: paz, propósito y la posibilidad de un futuro construido sobre bases sólidas de respeto mutuo y trabajo compartido. 6 meses después, el Hotel Verde había duplicado su ocupación y había sido reconocido como el hotel más sostenible de Medellín. Paloma había implementado un programa de capacitación para jóvenes inmigrantes y Carlos había sido promovido a director de operaciones. En una tarde cualquiera, mientras Sebastián y Paloma revisaban las reservaciones para el fin de semana, ella le preguntó: ¿Alguna vez te arrepientes de haber dejado todo en Bogotá? Nunca, respondió él sin dudar. ¿Y tú? ¿Te arrepientes de haber aceptado esta sociedad? Nunca, sonrió ella. Aunque debo admitir que trabajar contigo es más complicado de lo que pensé. ¿Por qué? Porque me recuerdas constantemente que la gente puede cambiar de verdad. Y eso me da esperanza en cosas que pensé que habían muerto para siempre. Sebastián puso su mano sobre la de ella, y por primera vez en 2 años Paloma no la retiró. ¿Cosas como qué? Como el amor, como la confianza, como la posibilidad de que 2 personas con pasados complicados puedan construir un futuro simple y honesto. ¿Es eso lo que quieres? ¿Un futuro simple y honesto? Es lo único que he querido siempre. Sebastián entrelazó sus dedos con los de ella. Entonces construyámoslo, juntos, sin secretos, sin mentiras, sin miedo.
Paloma lo miró con esos ojos verdes que habían atormentado sus sueños durante años. ¿Sin secretos? El estómago de Sebastián se contrajo. Había un secreto, uno enorme que nunca podría contarle. Sin secretos que puedan lastimarnos, mintió, sabiendo que era la última mentira que le diría. Está bien. Paloma se acercó y le dio un beso suave en los labios. Construyamos nuestro futuro simple y honesto. Mientras se besaban en la pequeña oficina de su hotel, con el ruido de la ciudad filtrándose por la ventana y el aroma a café colombiano llenando el aire, ambos supieron que habían encontrado algo que valdría todos los sacrificios del pasado. No era perfecto, pero era real. No era fácil, pero era honesto. No era el final de un cuento de hadas, pero era el comienzo de una vida auténtica, construida sobre amor verdadero, trabajo duro y la decisión diaria de elegirse el uno al otro. Y eso, pensaron ambos, era suficiente. ¿Qué te pareció la historia de Sebastián y Paloma? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.